esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, sin lugar a dudas, que es la prevención. Antes de introducir a nuestros invitados, queremos unirnos al dolor que embarga a la clase médica, sobre todo a la cardiología dominicana, por la pérdida de un gran ser humano, uno de los primeros y pioneros en la cirugía de corazón abierto en República Dominicana, el doctor Julio César Barnet. Ahí lo vemos en pantalla junto a su esposa Inmaculada Fernández, hija del doctor Fernández Caminero, una gloria también de la cardiología. Falleció en el día de ayer, está siendo velado en la funeraria Blandino. Yuli, como cariñosamente todos le llamaban, un excelente profesional, un padre ejemplar, y la sociedad dominicana pierde un pilar de la cardiología. Paz a su alma, y nos unimos al dolor que embarga a toda su familia. En el día de hoy vamos a tener el privilegio de volver a tener con nosotros al doctor Remberto Escoto, que tiene un equipo multidisciplinario en su centro ocular, y que nos trae hoy al doctor Dionisio Chairan, quien es electrofisiografista, se dice. Soy oftalmólogo y hago electrofisiología Oftalmólogo, ese tema tan desconocido por la mayoría de las personas que asisten al oftalmólogo, es parte de la rutina del examen que realiza el doctor Escoto en su centro en MedicalNet. Con el doctor Dionisio Chairan vamos a hablar de la electrofisiología ocular. ¿Qué pasa? Lo fisiológico es lo normal, lo patológico es lo anormal. Entonces vamos a hablar de cosas que son normales y que se pueden convertir en anormales, y que el doctor Dionisio Chairan los puede detectar para ayudar enormemente a esa evaluación tan completa que realiza el doctor Remberto Escoto. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Vamos al doctor Dionisio Chairan, bienvenido por primera vez a nuestro espacio, y el doctor Remberto Escoto, que ya es parte de un momento de salud con mucha satisfacción para nosotros cada vez que tenemos su brillante equipo acá. Yo quisiera que el doctor Escoto introdujera el tema de lo que es la electrofisiología ocular, y que nos adentremos con Dionisio en conocer esta parte de la fisiología del ojo que muchas personas ignoran, que incluso es evaluada durante un examen de rutina. Incluso hasta oftalmólogos, diría yo, que ignoran la eficacia de este tipo de estudios. Como antes habíamos hablado, que tú bien lo comentaste, electrofisiología. Fisiología es lo que normalmente tiene que pasar, cómo funciona un organismo, en este caso cómo funciona la visión, y cómo como la visión se trata de una secuencia de impulsos eléctricos, la electrofisiología lo que hace es que recoge los impulsos eléctricos que tienen que ver con la visión. Entonces, la única persona que lo hace en el país es este señor que está aquí. El Dionisio Chairan se entrenó en Michigan, hizo 6 meses, 7 meses en Michigan, tiene una preparación excelente y es sumamente complementario para el ejercicio que nosotros hacemos. Y es oftalmólogo de planta. Es oftalmólogo de planta con una especialidad o una subespecialidad en electrofisiología ocular. O sea que estamos hablando de algo muy novedoso para el país, y algo importante en cuanto a la formación de este señor, porque se tiene un equipo muy bueno, pero ahí tiene que haber un 50%. Entonces, un buen equipo, y la persona que lo opera tiene que saber lo que tiene entre manos, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice Dionisio de la electrofisiología. ¿Qué buscas tú cuando una persona entra a formar parte de una rutina, de una evaluación oftalmológica en la cual hay dilatación de pupila, evaluación de campo visual? La doctora Piantini hace la parte de la sonografía y tomografía ocular, y entras tú. ¿Qué evaluación, en qué consiste la evaluación electrofisiológica del ojo? Muy bien. Normalmente yo veo los pacientes que llegan y tienen problemas de la visión en la oscuridad, lo que se llama la nictolopia. También hay pacientes que tienen una pérdida de la visión central, y el oftalmólogo que refiere al paciente le interesa saber si hay una enfermedad de base. Normalmente los pacientes pueden tener una historia familiar, o sea, no es que fue un hallazgo fortuito, sino que tiene
un abuelo o una abuela, algún primo, que le ha ido perdiendo la visión. Entonces, en base de esto, que es una historia familiar, la electrofisiología lo que trata de hacer es observar, grabar y tratar de documentar lo que son los fotorreceptores. Los fotorreceptores ayudan a ver la luz. Sí. Hay dos tipos de sistemas, que es los conos y los bastones. Y básicamente cuando se lleva el paciente, se adapta a la oscuridad. Lo que estamos haciendo aquí es poniendo a todas las células a responder de una manera controlada. Entonces, esto quiere decir que ellos están en reposo y de momento se presenta un flash, una luz, y ellos responden. Se hacen dos fases, se hace previamente para observar cómo están los bastones y luego se hace a ver cómo están los conos. Muchas enfermedades como la retinitis pigmentosa son pacientes que ellos tienen dificultad para ver en la oscuridad y vemos que como si fuera un electrocardiograma, se ve como una línea plana, o sea, lo que quiere decir que hay una disfunción de estas células. ¿Cómo tú realizas el examen, Dionisio? Desde el punto de vista de la evaluación, ese paciente tiene que tener pupila dilatada. ¿Lo haces en un campo oscuro o simplemente los aparatos que cuentan ustedes allá para la electrofisiología te permiten visualizar lo que tú acabas de esbozar? Sí. La preparación consiste en dilatar la pupila. Luego se parchan los dos ojos en un cuarto oscuro durante mínimo 30 a 45 minutos. Luego se lleva al cuarto con una luz roja muy tenue, porque tú no quieres estimular los fotorreceptores. Okay. Luego de hacer eso, se destapan los parches, se colocan anestesia, ponen el lente de contacto, se pone lo que se llama una bóveda de Ganzfeld y se coloca la cabeza ahí. Luego de hacer eso, lo que estamos buscando es ver cómo están los primeros grupos de células, que son los bastones. Se presenta un flash. Nosotros lo hacemos de acuerdo a los estándares internacionales. Se hacen 6 fases, se hacen 3 estímulos para los bastones. ¿Rutinariamente? Sí, siempre tiene que ser reproducible. Okay. O sea, uno quiere saber lo que estamos viendo y si luego, por ejemplo, 6 meses, un año, de acuerdo a la enfermedad, si queremos saber si hay progresión o si hay estabilidad, entonces se repite de la misma manera siempre. O sea, la importancia de hacer... se puede dar seguimiento a ese paciente sí. Ante una patología que se puede encontrar a través de la electrofisiología. Sí. Se le puede dar sí. De las patologías que tú ves con mucha frecuencia, catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, diabetes, etcétera, generalmente, ¿qué tú quieres que Dionisio vea en ese tipo de paciente que tú estás evaluando? Exacto. Por ejemplo, si nos viene un paciente que tiene historia de disminución de visión y yo no veo una razón, o sea, veo los ojos están relativamente, o están bien anatómicamente, y la visión realmente está baja. Entonces necesito que Dionisio me diga dónde está el problema. Está en el te va a ayudar en el diagnóstico. Exactamente, porque muchas veces son pacientes que vienen, yo no veo bien o no veo por la noche, como ha dicho Dionisio antes, entonces él me tiene que, la información que él me da, es un poco rompecabezas, ¿no? Yo hago una parte y Dionisio me ayuda y me dice, mira, el problema está en los fotorreceptores o está en la célula del epitelio pigmentado, porque la visión no se tiene que mirar como un solo cordón. Yo le digo al paciente, la visión es una cascada una cadena de elementos. Una cadena de elementos para que finalmente se tenga visión. Entonces, posiblemente el problema está en el nervio óptico, o está en la corteza cerebral. Esa va a ser mi pregunta. O está en la corteza cerebral, o está... Yo, por ejemplo, vi un paciente ayer. Este señor tuvo un accidente, lo atropellaron. O sea, un trauma. Un traumatismo, un trauma craneoencefálico. Entonces él viene con una historia de disminución de visión. Sin embargo, yo veo que su visión es 20/20. Entonces, pero dice, doctor, es que yo no veo bien. Entonces, ahí necesito que Dionisio me diga dónde está el problema. ¿Está en la corteza? ¿Está en el nervio? ¿Está en alguna célula concreta de la retina? Entonces, aquí necesito electrofisiología. Dionisio, en la electrofisiología de un paciente que haya tenido un ACV, un stroke, un derrame cerebral, que puede tener alteraciones visuales, ¿qué papel juega la electrofisiología en este tipo de pacientes para que la gente entienda en qué consiste y la importancia que tiene? Tienes tú de tener el privilegio de ser el primero y el pionero que realiza esto en el país. Sí, yo diría que si estos pacientes no tienen una verdadera secuela por el trauma y tienen pérdida de visión, podría ser que hay alteraciones a nivel del mismo ojo. Entonces, el papel que tiene la electrofisiología es determinar si hay daño permanente de la retina, o es un que sería el electroretinograma. Entonces, si es que no hay afectación a nivel de la retina y nos interesa saber cómo está el nervio óptico, la transmisión,
se hace los potenciales evocados visuales, que nos dará más información de las vías visuales. Correcto. El nervio óptico, que la gente le preocupa tanto cuando hay afección, porque ese es el reflejo de lo que significa que una persona pueda ver. Cuando hay una lesión en el nervio óptico, el paciente pierde la visión. Sí. Evaluación del nervio óptico, que le preocupa mucho, y ahí pusiste una imagen muy bonita de una retina que estuvimos mirando anterior a esta. Ahí la tenemos en pantalla. ¿Qué tú buscas en el nervio óptico y qué cuenta la electrofisiología para decirte: doctor Escoto, este nervio óptico está funcionando completamente normal, o hay alguna anomalía? Bueno, si podemos imaginar una carrera. Exacto. Y presentamos el comienzo hasta el final. Entonces, y lo mismo sucede con el potencial evocado visual. Yo presento un estímulo luminoso. Ese estímulo llega al ojo y llega a la corteza visual, que da la visión. Si son 10 segundos, una carrera normal, como lo hace Bolton, por ejemplo, de Jamaica, buscamos lo mismo, pero en 100 milisegundos. Milisegundos. Wow. O sea, ya no son 10 segundos, sino milisegundos. Es una milésima de tiempo. Cuando hay una prolongación, ya se habla de daño. O sea, lo que me interesa es saber si hay en un tiempo adecuado la transmisión de ese estímulo. ¿Y eso se va a reflejar en el estudio que estás haciendo? Se refleja bastante bien en el potencial evocado visual. He visto no solamente pacientes con trauma, he visto pacientes que van para cirugía por un tumor cerebral, entonces que han tenido afectación del campo visual. Y el neurocirujano le interesa saber si hay daño o si hay tal vez alguna alteración en la vía visual, si ellos pueden hacer la cirugía. No solamente de eso, antes de la cirugía, también para documentar. No, y que como tú dijiste, el tumor cerebral una de las primeras manifestaciones clínicas puede ser pérdida de visión brusca. Sí. Y esto, la electrofisiología es maravillosamente, ¿cómo se dice? Ayuda enormemente a la futura. El glioma afecta mucho, es uno de los tumores más invasivos que ocurre en el cerebro y afecta al nervio óptico. Muy bien. Y también luego de la cirugía, para dar constancia que no hay alteración en la vía visual también. Esos son dos para dar estudios. Seguimiento. Sí, para dar seguimiento. También se realiza el potencial evocado visual. También hacemos la adaptometría, que también están las células respondiendo. Cuando imagínese que usted está en una discoteca o un club, o en el mismo cine. Los famosos flashes que le ponen a uno. Sí, exactamente. Y las personas, ellos dicen que yo no veo bien. Entonces, la única forma de realmente como documentar eso es con adaptometría, que llamamos que te va a dar ese informe. Sí, hay algunos pacientes que ven, o sea, el oftalmólogo le refiere y dice que yo no veo nada aquí, pero el paciente dice que yo no estoy viendo. Sí. Y hay enfermedades que pueden producir una macropatía, o sea, una alteración de esa parte de la retina que le da la visión central y es oculta, o sea, no se puede ver nada. Se hace en multifocal, que es el electroretinograma multifocal, y nos da la información de cómo están funcionando las células en ese área. Señores, brillante. Me he quedado agradablemente sorprendido. Estamos dando, como se dice en la crónica deportiva, un palo noticioso con estas informaciones que nos trae Dionisio. Muchos dominicanos que nos están viendo ahora y que nos verán en la madrugada de las 6:30 de la mañana ignoran que hay un profesional joven capacitado que está en condiciones de evaluar toda la parte normal y detectar cualquier tipo de patología en ayuda al oftalmólogo central, que es quien refiere el paciente y que es parte de la evaluación que se realiza en la institución del doctor Remberto Escoto. Vamos a una pequeña pausa y quisiéramos saber entonces que el doctor Escoto y el mismo Dionisio nos digan cómo han adquirido todo este equipo que yo he tenido la oportunidad de ver. Dionisio tiene su laboratorio totalmente montado que te da la oscuridad, todas las cosas que necesitan para realizar este importante examen. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Finalmente, doctor Escoto, doctor Charman, el aspecto del equipamiento que tienen ustedes en el centro del doctor Remberto Escoto. Vamos a comenzar con usted. Sí, nosotros nos ocupamos muy mucho de buscar un buen equipo que tenga un soporte importante.
La ventaja de que como ahora todo es computarizado, si tenemos algún problema de tipo técnico, la misma compañía que esté en Maryland, la compañía matriz, nos da soporte desde fuera. O sea que tenemos un buen equipo con todos los electrodos, porque todos esos son electrodos que se utilizan y se colocan. ¿Son desechables, doctor Sherman? Hay de dos tipos, que son desechables y los que se pueden reutilizar. Porque son muy costosos. Bueno, uno cuesta $1,000. Wow, tienen que usarlo muchas veces. Recientemente usted acaba de llegar de un sobreentrenamiento en Michigan también. Que sí, tuvo, yo estuve en Kellogg Ice Center, sí. Que tuvo 2 o 3 meses también por allá. Realmente más de 6 meses. Más de 6 meses. Sí. Bueno, yo creo que definitivamente, Remberto, te felicito, un programa súper novedoso. Me ha encantado, reitero, como dije en el segmento anterior, que el público conozca. Y yo los invito a hacer una evaluación. Todo el mundo se debiera hacer una evaluación oftalmológica por lo menos una vez al año después que cumple los 30, 35, 40 años, aunque no tenga ningún tipo de problema visual, vamos a llamarlo así, porque uno de los nortes de la oftalmología es que muchos problemas aparecen en un examen rutinario. Y tengo experiencia de pacientes que te he referido que ignoraban que tenían una catarata y han salido de ahí a ser operados. De manera que ha sido y es un programa muy informativo. Los felicito. Me ha gustado muchísimo. Esperamos que muy prontamente podamos quizás hacer algo que no hacemos muy frecuentemente, de traer el equipo completo e integrar a la doctora Piantini en un programa en el que hablemos de una evaluación oftalmológica como se realiza en el centro del doctor Scott. Bien. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AME 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, la vida se vuelve un poco más fácil cuando aceptas una disculpa que nunca llegó. Eso se llama perdonar en tu corazón. Popular, siempre a tu lado, presentó